Después del break, ya vamos a continuar con los últimos bloques de este simposio. Y a esta parte de este panel le pusimos formación en informática y en enfermería y salud. Este año una de las iniciativas que se han tenido ha sido invitar a los maestrandos de nuestra maestría, la maestría en informática en salud, que se brinda a través del Instituto Universitario del Hospital Italiano, a que pudieran presentar a aquellos que querían los proyectos de trabajo final o las tesis defendidas. Generalmente es usual, a veces en el caso de algunos posgrados, que quienes han defendido, por ejemplo, si son maestrías, sus tesis, las presenten en algún congreso o en alguna jornada. Y este año se decidió extender esa invitación también a aquellos que tenían planes de trabajo, es decir, planes de trabajo finales aprobados y que están en plan de, para la redundancia, de elaboración de su trabajo final para después poder presentarlo y que sea evaluado ante un tribunal y poder defenderlo. ¿Y por qué presentar, o sea, reservar un espacio, digamos, también dentro del simposio para presentar eso? Bueno, en este caso porque tenemos a Liliana Giraldo, que ya ha defendido su tesis, y también tenemos a Juan Descalzo, que está en camino o sea, él va a presentar su plan de trabajo final. El tema de la formación en informática en salud y en informática en enfermería van a ver que es un tema recurrente, igual que el del perfil, y esto tiene que ver con, si habrán escuchado los que han estado todo el día, que la gran mayoría de los que han pasado por acá, que no sean de otros países, bueno, salvo Liliana, que es colombiana, pero ya es casi como nuestra, la gran mayoría ha hecho la maestría o la residencia en informática en salud. Y lo cierto es que durante muchos años, es decir, los últimos 20 años, el Hospital Italiano siempre fue referente en lo que es la formación de recursos humanos relacionado con la especialización en informática en salud, atado en su momento al desarrollo de un proyecto propio de informatización que dejó en evidencia la necesidad de formar especialistas en informática en salud. Esta formación se ofrecía en modalidad residencia y solamente se ofrecía para médicos. En el año 2012 se abrió para licenciados en enfermería y en el año 2018 la residencia se convirtió en interdisciplinaria y acepta médicos, enfermeros y también otros profesionales del equipo de salud. Pero la verdad que una residencia, que es una formación en posgrado, que es intensiva, que se hace en servicio y que tiene una dedicación, una carga horaria que es bastante completa y bastante pesada, entre comillas, para alguien que tiene otras obligaciones, no era suficiente para abastecer la demanda que había de formación en informática en salud. Por eso el hospital, junto con el Instituto Universitario, lanzó en el año 2017 la maestría en informática en salud, con la particularidad de que es 100% virtual. Tenía 2 semanas presenciales en el año, que obviamente en el contexto de la pandemia ya desde el 2020 se están haciendo virtuales, y actualmente ya hemos presentado este año un nuevo plan de maestría, ya vamos por la 5ª cohorte, pero la rapidez con la que evolucionan los conocimientos relacionados con las tecnologías aplicadas a distintos ámbitos, entre ellos el de la salud, hizo que a 5 años de lanzar la primera versión de la maestría ya fuera necesario pensar en una actualización del plan de estudios, y se hizo una presentación ante la comisión que en Argentina regula y acredita las carreras de posgrado, que se llama CONIAU, donde se presentó ya un nuevo cambio en la malla curricular de la maestría y unas posibles menciones, sumado a un título intermedio de especialista, que hoy no se ofrece. Entonces, en ese contexto es que nos parecía que habiendo enfermeros y enfermeras que estando en la maestría o habiéndola finalizado tenían experiencia justamente en haber presentado el trabajo, y en el caso de Lilia haberlo defendido, también era interesante que le hiciéramos un lugar dentro del simposio. Y por eso fue que los invitamos a Juan y a Liliana a presentar esa experiencia. Entonces, en primer lugar, le vamos a decir a Juan que nos cuente, digamos, en qué consiste el plan de trabajo final que tiene presentado, y después sí le vamos a pedir a Liliana, que ella ya defendió en su tesis de maestría, ella es magíster en informática en salud, en qué consistió todo el trabajo que ella hizo. Ya los presenté hoy a la mañana, pero como hay por ahí personas que no estaban a la mañana y sí están en esta parte, los vuelvo a presentar. Juan Descalzo es licenciado en enfermería y es recibido en la Universidad de Buenos Aires
maestrando en informática en salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y desde el año 2019 se desempeña como residente de informática en salud. Y voy a hacer el mismo chiste porque el público se renueva, está en su último año y no ve las horas de terminar la residencia de informática en salud. Miro para allá porque veo las caritas de aquel lado. Y Liliana Giraldo es licenciada en enfermería, especializada en salud pública, magíster en informática en salud, con experiencia en implementación de proyectos de informática en salud y en historia clínica electrónica, docente en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, ha participado en distintas instancias de divulgación y comunicación científicas nacionales e internacionales relacionadas con la informática en salud, y actualmente es profesional asociada en el Departamento de Informática en Salud de acá del Hospital Italiano, asociada al área de investigación e innovación tecnológica, y también es líder de proyectos en otras organizaciones de salud. Así que, Juan, cuando quieras. Bueno, dije, muchas Juan, gracias. Iba a empezar, y perdón, Sí, iba a sí, empezar Juan primero. Por la reintroducción, es cierto, el público se renueva, así que voy a compartir un poco perdón la voz, tengo un poco la voz cansada, pero voy a compartir entonces la presentación, que mi idea justamente, por un poco esto que comentó Zulma, esto es un plan de proyecto de lo que es el trabajo final, y el de Lili es un proyecto ya defendido, aprobado, la primera, además graduada de nuestra maestría, Lili. Así que seguramente lo mío bastante más breve para dejar lugar. Lo que les tenía ganas yo un poco de contar es un poco de qué se consistía, cómo llegué a ponerme a trabajar en esta línea. Si hay chicos que están haciendo la maestría, quizá o empezando en los primeros años, o estén por empezar, yo creo que la parte de elegir qué hacer y cómo encarar el trabajo final es una de las partes más difíciles que tienen. Y a mí por lo menos la primera parte, la de qué hacer, creo que es la que más me costó, y bastantes vueltas con ese tema. Al principio iba a hacer una cosa, después terminé no haciéndolo, terminé presentando en otra fecha este tema, y nada, ese recorrido es un recorrido aparte que seguramente es difícil para muchos, un poquito quería comentar eso. Entonces, el plan de proyecto mío en particular se llama Incorporación de los Diagnósticos de Enfermería en un cálculo de DRG. Como decía, es un proyecto de trabajo final integrador de la Maestría en Informática en Salud. Mi director, Charlie Otero, acá del hospital, y la tutora que fue de este trabajo hasta, bueno, toda esta fase del plan, fue Verónica Peuchot. Aprovecho la oportunidad para nombrarla, que ella me ayudó un montón con este trabajo. Bueno, y hay mucho de lo que terminé trabajando que se trató de esta parte, ¿no? Desde elegir el tema hasta llegar a esa pregunta de investigación y saber a dónde uno quería orientar el trabajo. Y a mí en particular, muchas veces le está la recomendación de tratar de hacer algo con lo que uno esté trabajando. Nosotros, bueno, por suerte dentro de la residencia del hospital tenemos la posibilidad de trabajar en distintos proyectos y demás, y muchas veces si uno le engancha una buena etapa al proyecto, es siempre una buena oportunidad de trabajo de maestría para poder hacerlo. Yo en ese caso no encaré algo que estuviera haciendo en un proyecto en particular, pero sí que conocía que existía en el hospital, y que terminé investigando mucho cuando me tocó hacer un Ateneo sobre el tema. Nosotros en la residencia hacemos Ateneos, todas las semanas hace un Ateneo un residente diferente, y este en particular, el 507, esto es de hace ya un año y pico, sobre terminología en la enfermería, que fue en ese momento en un track de informática en la enfermería que se hizo en ese año de Ateneos, que está disponible en YouTube, en el canal del DIS-TV, digamos, del Departamento de Informática, para quien quiera ver, que es bastante largo, ahora lo veo, es bastante largo, pero está bueno. Y ahí yo pude un poco tomar interés los conocía muchas veces como uso primario dentro del registro clínico, el tema de la terminología, sabía lo que nosotros usábamos en el hospital dentro del PAE, ese modelo adaptado de NANDA que teníamos y demás, y algunas cositas más, pero ahí con eso yo pude empezar a ver de distintos trabajos que se habían hecho de uso secundario de la información.
Y recuerdo un trabajo muy en particular que me había llamado mucho la atención y que fue el disparador con el quiero hacer algo de esto, que fue un trabajo que se hizo en Italia, ahora no recuerdo la cita puntualmente o el título, me lo tendría que haber anotado, pero sí recuerdo que era un trabajo en un hospital italiano donde habían podido hacer a través de una regresión, una asociación entre diagnósticos, y si no me equivoco, intervenciones de enfermería planificadas, contra lo que eran outcomes clínicos de pacientes, como era más que nada mortalidad y estadía dentro de ese hospital. Me llamó la atención entonces el poder de esta carga estructurada con terminología de enfermería para poder sacar datos y hacer gestión, sobre todo. Hacer tanto investigación como hacer gestión. Con eso, yo arranqué a pensar este tema, ahí fue que empecé a trabajar un montón con Charlie, y en ese momento, bueno, hubo que encarar lo que era la búsqueda bibliográfica, un poco, un saber qué es lo que hay. Yo sabía que quería hacer algo con esto, pero no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo poco que sabía en ese momento también, y tuve que leer un montón, y uno de los principales disparadores para empezar a leer era, bueno, ¿cuál es la razón por la que este registro es importante, ¿no? Para las organizaciones? ¿Por qué los hospitales queremos tener un buen registro estructurado de enfermería con terminología? ¿Por qué los financiadores quieren tener el registro de enfermería de lo que se hizo durante la internación, lo que recibió el paciente y demás? Y ahí yo lo que empecé a ver es el tema de, primero, el valor del registro de enfermería para los prestadores y financiadores. ¿Por qué? Porque las acciones de enfermería son de lo principal, y algunos autores hasta lo defienden como la principal razón por la que uno va a internarse en un hospital, es para terminar recibiendo en el largo plazo cuidado de enfermería. Hay una relación que es prácticamente única, donde el paciente siempre tiene un enfermero a cargo, que lo conoce y lo lleva adelante, y eso es durante toda la internación. Y hay una realidad que es a nivel de lo que es calidad de cuidado y a nivel de lo que es el costo de cuidado. Esta relación que tiene enfermería con el paciente es primordial, y el registro de todo este trabajo que se hace en cuanto al enfermero para el paciente es muy importante a la hora de la gestión hospitalaria, la gestión de recursos humanos y la gestión económica. Y ahí yo empecé a conocer algo que yo no conocía, que existía en ese momento, que después me enteré que en el hospital italiano lo usábamos, que son los grupos relacionados con diagnóstico, o DRG por las siglas en inglés, que es una herramienta de gestión, que esto surge en los Estados Unidos, y son una manera básicamente de clasificar episodios de internación de pacientes. Más que nada por el diagnóstico principal y los procedimientos principales que se realiza un paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está internado por un trasplante, por un neumotórax, por una sepsis, por algo de ese estilo, pero que también incluyen otras variables como complicaciones, diagnósticos secundarios y demás. Y lo que permite hacer en el caso a caso los DRG es a través de un sistema de pesos relativos, donde sabemos, por ejemplo, que un paciente de determinada patología insume 20 veces más recursos que un paciente de otra determinada patología con otro DRG. Eso en sistemas como el de Estados Unidos se utiliza para el pago de los prestadores, donde a través de un convertor de una unidad de costo decimos, bueno, este DRG con tal peso relativo por este costo que nosotros ya tenemos definido, pautado con este financiador, es X dinero por esta internación de ese paciente. Eso está estandarizado de alguna manera. Y vos sabés que los pacientes de determinado DRG insumen más o menos una cantidad promedio de recursos, de tiempo de internación, de tiempo en unidad crítica, de tiempo en unidad común y demás, que eso va a ese parámetro de costos finales. En Argentina nosotros no tenemos ese modelo de financiación, donde uno recibe por el DRG, como puede pagar, no sé, Medicare en Estados Unidos, pero sí se pueden utilizar como herramienta de gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque representan esto, representan la complejidad y los costos asociados a la internación de los pacientes. Y tanto en el caso a caso, como también en lo que es la casuística, ¿no? El case mix, que es decir, bueno, tomando la totalidad de tus pacientes, viendo los DRGs que tienen tus pacientes y describiendo esa prevalencia de DRGs en tu hospital, tenés idea más o menos de qué nivel de complejidad, qué nivel de costos tenés por tu internación y qué tipo de pacientes atendés.
Ahora hay una limitante en lo que tenían los DRGs, que es, nosotros decimos que enfermería es un actor súper importante a lo que es insumos y costos a la hora de la atención del paciente que esté internado. Pero en el cálculo de DRG muchas veces no se termina reflejando adecuadamente lo que son las variabilidades del cuidado que brinda enfermería a determinados pacientes. Entonces vos podés tener varios pacientes con el mismo DRG y que para el sistema cuestan lo mismo, pero para lo que fue enfermería, el trabajo, han tenido valores diferentes, o han insumido horas de enfermería diferentes, y que por ejemplo eso tiene un impacto en la dotación de camas. Hay algunas, en los Estados Unidos, hay algunas, ¿cómo se dice? Ha habido algunos intentos de sumarle cosas, adosarle algunos otros valores al DRG que representen de alguna manera el trabajo de enfermería, y de esa manera ajustar un poco esto, y en algunos lados está estandarizado e institucionalizado y se utiliza, pero no hay una incorporación directa de los diagnósticos de enfermería con una codificación, ¿no? Porque para hacer el cálculo de RG, un cálculo automatizado de RG, hay que hacerlo con algún tipo de codificación, si no los cálculos se hacen tradicionalmente a mano, que ese no es el caso nuestro. Entonces no hay, por lo menos, publicaciones o casos de éxito que describan este tipo de incorporación a la herramienta de gestión. Y entonces acá está la oportunidad, que en el hospital italiano nosotros tenemos un registro con terminología de diagnóstico, que es una adaptación de Nanda, en lo que es nuestro PAE, dentro de nuestra historia de clínica electrónica, y tenemos un sistema de codificación de episodios de internación con DRG, un sistema que se basa en código CIE9, de la información que se codifica a través de las epicrisis de los episodios de internación. Entonces, ahí donde surge la idea de decir, bueno, ¿cómo podemos tratar de encontrar alguna manera de tomar esta información que tenemos en terminología de la historia clínica, que es información hecha por el juicio clínico del enfermero, que esos son sus diagnósticos, codificados por una terminología que está aceptada, e incorporarla a este método que ya se utiliza para la gestión y tratar de mejorar de alguna manera o darle un nuevo enfoque a esta herramienta de gestión. Entonces ahí es donde uno termina un poco de armar lo que es mi pregunta de investigación, que esta es la que figura en mi trabajo, que es la pregunta: ¿cambia la complejidad por DRG de los episodios de pacientes internados con la inclusión en su cálculo de diagnóstico de enfermedad registradas de manera estructurada en la historia clínica electrónica, en este caso del hospital italiano? Y a la hora de hablar de posibles cambios de los DRG, y esto para explicar un poquito, yo sé que capaz DRG no es algo que yo tuve que explicar un montón en mi trabajo, que me pidieron por favor explicar bien todo este tema para la gente que esté trabajando con temas y planes de TFI. Es un consejo que, si quieren, puedo reproducir. No se queden cortos explicando lo que quieren hacer, no se queden cortos explicando a veces temáticas que no todo el mundo conoce o que quizá los revisores no vayan a conocer necesariamente. Utilicen todo ese tiempo de lectura y de búsqueda bibliográfica que ustedes hicieron para explicarse y justificar por qué es interesante lo que están haciendo y qué es lo que quieren hacer. Y bueno, entonces dentro de los DRGs, lo más importante serían los grupos A y B. ¿Qué podríamos decir? Incorporando los diagnósticos de enfermería a este cálculo, con esta herramienta de codificación que tiene el hospital, podría por un lado no haberse modificado el DRG, que seguramente eso va a ser muy común, que es decir, que se mantiene el mismo grupo relacionado con el diagnóstico para el episodio de internación. Pero por otro lado existe la posibilidad de que se modifique por un DRG similar, pero de diferente complejidad. Hay varios grupos de DRG de alguna manera que los podemos identificar de esta manera. No existe para todos los casos, pero sí para muchos. Es como por ejemplo para este caso el neumotórax. El neumotórax puede no tener complicaciones, puede tener complicaciones o puede tener complicaciones mayores. Y eso no solamente está dado por el diagnóstico principal y los procedimientos que se hace del paciente y que figuran en la epicrisis que se codifican, sino también con diagnósticos secundarios y complicaciones que también se codifican dentro de esa carta de alta. Entonces, acá
yo creo que puede haber un valor agregado muy importante del registro de enfermería, identificando y dejando registro de estas complicaciones, que muchas veces pueden ser que en el registro médico a veces no estén bien representadas o estén faltantes. O que hayan sido una problemática grande para enfermería, pero quizá no hayan sido la principal problemática para el médico que termina escribiendo la epicrisis y terminar dejando reflejado en el resumen. Y es importante aclarar que uno lo que tiene en la epicrisis es la base que toma el codificador para hacer después el código de RG, no se puede inferir cosas que no están ahí. Entonces quizá incorporando enfermería como actor dentro de algo que ya hacen, que son sus diagnósticos, se pueda mejorar de alguna manera o verse modificado por este lado. Y después hay otros grupos, otras posibilidades, ¿no? Como es que se modifica un grupo diferente, los grupos están agrupados por grupo de patologías y demás, que se modifica un DRG quirúrgico. La idea de este trabajo de investigación es hacerlo sobre DRGs clínicos, que sería como la gran primera división de DRGs, están los clínicos y los quirúrgicos, nos estaremos enfocando sobre los clínicos, o que pasa a ser directamente inclasificable, que son estos códigos que representan que algo no es clasificable. Estos cambios muy bruscos o algo inclasificable, de salir con la herramienta que nosotros queremos implementar o queremos probar, estarían hablando ya de inviabilidad un poco de lo que nosotros queremos hacer. Así que seguramente nos estaremos más apuntando a ver resultados en los primeros dos casos. Y bueno, ¿qué queda por hacer? Porque hasta ahora el plan es eso, es un plan, es una idea de lo que hay que hacer y es una descripción paso a paso de lo que hay que hacer. Y a grandes rasgos, el plan de proyecto cuenta como logística con primero el muestreo, de lo que nosotros calculamos como un tamaño muestral adecuado para la diferencia que queríamos mostrar, de 160 episodios de internación, que nuestra idea es tomar mes completo de cada estación del año y sumarle un muestreo probabilístico sobre cada uno de esos meses para tomar variantes estacionales de distintos tipos de información. Hacer una selección de los diagnósticos de enfermería. En este caso, los diagnósticos de enfermería hay que ver que estén codificados con la terminología, y que no sean, por ejemplo, diagnósticos de enfermería como puede estar relacionado con la alerta temprana o con la transferencia de cuidados, que son diagnósticos que se hacen automáticamente en la historia clínica del paciente, que tienen que ver con un flujo de trabajo del hospital, pero que no tienen que ver con un juicio clínico de la enfermera. Y seguramente aquí en esta parte también es donde todo lo que es sinónimos no legibles y demás también se termine excluyendo. Finalmente, la selección de diagnósticos que se hagan para esos episodios, va a haber que obtener los códigos CIE9 para cada diagnóstico. ¿Por qué códigos CIE9? Porque son los que se utilizan en la herramienta codificación. La idea no es innovar sobre esa herramienta, sino agregarle algo. Y para eso tenemos que pasar del diagnóstico de enfermería codificado, que está dentro de nuestro tesauro, al código CIE9. Seguramente cuando encontremos muchos de estos términos, porque muchos de nuestros problemas ya están mapeados a CIE9, haya mapeos, y en ese caso los podemos utilizar. Quizás haya sinónimos mapeados que también los podemos utilizar, y en el caso de que no los haya, en conjunto con el equipo de terminología y codificación, es un trabajo que es parte de justamente el trabajo de investigación hacerlo. Y después un recálculo de los DRG, incorporando estos ya, como se dice, diagnósticos de enfermería con forma de código CIE9 al cálculo, que puede ser que lo apliquemos con los campos que son complicaciones, comorbilidades o diagnósticos secundarios. Complicaciones son las situaciones nuevas surgidas dentro de la internación, comorbilidades son problemas previos del paciente, y diagnósticos secundarios son problemas nuevos no relacionados con el diagnóstico principal. Seguramente muchos diagnósticos de enfermería terminan relacionándose con complicaciones, pero bueno, eso es parte del trabajo que hay que describir y hay que ver también. Y con ese recálculo de los DRG, bueno, hacer la descripción, el análisis estadístico, finalmente para ver si se ha modificado si justamente cómo se responde la pregunta de investigación, si se ha modificado la clasificación y sobre todo el nivel de complejidad de los episodios internados clasificados por DRG. Y así que bueno, no hay mucho más, no me quiero extender un montón, es decir, creo que ya me extendí más de lo que me quería extender. Así que nada, gracias por el espacio, me parece que está buenísimo, y que haya este espacio para contar en lo que uno está trabajando y quizá también para dar ideas y que otra gente que está quizá en la misma situación lo pueda ver también. Y esperemos que en el simposio del año que viene nos veamos con resultados. Esperemos, crucemos los dedos y depende mucho del trabajo.
así que nada. No sé si había preguntas o dejamos para el final, y si no, ya le pasamos a No, Lili. Ya veo por el algunos momento, agradecimientos, yo muchas gracias. eso iba a decir, pero en el momento te están felicitando y sí, consideramos que es generalmente en estas instancias de posgrado el hecho de tener que elaborar un trabajo final termina siendo algo que amedrenta a los interesados. Y no habiendo instancias intermedias, porque no hay, digamos, demasiadas posibilidades de formación, a veces la persona se quiere formar, pero no se le anima porque dice, bueno, no voy a poder hacer el trabajo final. Entonces está bueno esto de poder acercar mediante la experiencia y decir, bueno, ¿de dónde surgió la idea de tomar ese tema? ¿Por qué? ¿Qué cosas hiciste? ¿Cómo lo terminaste refinando y te enfocaste en eso? ¿En qué cosas tendrías que considerar? Así que creo que está muy interesante y sí, ojalá que el año que viene estés presentando los resultados finales. A cruzar los dedos. Cruzar los dedos. Y Así bueno, que, si bueno, nadie... le dejo el escenario a la colega Liliana, entonces. Gracias, Juan. Muchas gracias. De paso, agradezco que ahí veo muchos mensajes muy, muy amables de toda la gente que le parece muy interesante. No voy a decir uno por uno porque son varios, pero bueno, siempre es muy lindo recibir cariño de los colegas. Son los mensajes de ánimo, Juan. Tal cual, tal cual. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá pues compartiendo este espacio con Juan y con Zulma, que nos está acompañando toda la mañana, desde la mañana, perdón. Y bueno, como les comentaron, este es un trabajo que ya fue presentado. El año pasado yo presenté la tesis en octubre. Y bueno, quiero contarles un poco cómo fue el trabajo que se realizó y cuál fue la experiencia que resultó de todo este trabajo. Realmente fue muy enriquecedor, fue un trabajo arduo porque más adelante seguramente vendrán algunas preguntas, pero realmente pues se pudo realizar la presentación, se pudo implementar y demás, así que es un trabajo pues que tuve un equipo de colaboración bastante grande, así que también pues no lo hacemos solos. El trabajo que yo presenté es el estudio de efecto de la implementación de la pizarra electrónica en el ámbito de internación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ya me habían hecho la presentación. Esto es un poco lo que les voy a contar acerca del trabajo que realicé. Va a ser una pequeña introducción de por qué estamos hablando de pizarras electrónicas o de e-whiteboard, que también son conocidas con esa denominación. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo? Los objetivos específicos, materiales y métodos. Como ustedes ven acá, no tengo un apartado que se llame exclusivamente resultados, pero principalmente porque mi trabajo tiene 5 etapas, es bastante extenso. Entonces, por lo general lo que hago es presentar la etapa, qué fue lo que buscábamos en esa etapa y de una vez los resultados, porque si no se les va a olvidar cuando vaya a la etapa de resultados, cuál fue la etapa 1, cuál fue la 2. Entonces, debido a eso, voy contando cada una de las etapas con los resultados inmediatamente, la discusión y obviamente la conclusión. Entonces, vemos un poco de por qué hablamos de pizarras electrónicas o pizarras digitales o e-whiteboard. Y vemos que en las instituciones en salud realmente se requiere mejorar la comunicación en los entornos de atención al paciente. Y el uso de todas estas TIC o tecnologías, pues las tecnologías de información y comunicación obviamente están aumentando por estas razones en este contexto sanitario. Y la creación de un espacio, la creación de un espacio de trabajo que permita o que facilite la comunicación directamente su entorno clínico, pues está dando apertura a que todas estas tecnologías lleguen a los ámbitos de internación general. Y obviamente que se pueda brindar una atención más personalizada, una atención oportuna y demás. Y realmente nos damos cuenta que el ámbito asistencial plantea desafíos particulares para la introducción de estas tecnologías y que obviamente pueda facilitar o que se puedan cumplir todos los objetivos para la incorporación de estas tecnologías. Entonces, vemos que estas pantallas digitales o e-whiteboard son pantallas de gran tamaño, por lo general son pantallas de LCD, en el caso la mayoría son de 42 pulgadas, pueden ser sensibles al tacto o monitores LCD en plasmas regulares. Y esta tecnología lo que ha permitido
es cambios en los escenarios clínicos, incorporando, por ejemplo, tableros en salas de cirugía, en salas de emergencia, paneles de visualización de signos vitales, así que no es muy extraño ver en los diferentes ámbitos sanitarios este tipo de pantallas. También vemos, por ejemplo, los llamadores de pacientes y para la gestión de pacientes desde el área de emergencias. Entonces, sin ir muy allá, realmente estas pantallas que vemos acá, la que vemos al lado izquierdo, no son ajenas para nuestras instituciones por lo general. Vemos que son pizarras tradicionales de borrado en seco, donde el único objetivo es poder gestionar la información. De algún modo, lo que hemos hecho es organizar la información para que pueda ser consultada desde este mismo punto y pueda estarse constantemente haciendo cambios en esta información. Entonces, ¿qué pasó? Que el hospital italiano, sin dejar de lado toda esta parte que veníamos trabajando, porque teníamos estas pizarras y las tienen todavía en muchas instituciones, incorporó la tecnología. Entonces, por decirlo así, convirtió esta pizarra de borrado en seco en la pizarra digital que ven al lado derecho de sus pantallas. Y esta es una pantalla que obviamente el propósito continuaba siendo el mismo que teníamos anteriormente en la pizarra tradicional de borrado en seco, y era poder integrar la información en un solo panel que permitiera su visualización y el seguimiento de pacientes en el sector clínico. Entonces, se hizo esta implementación. Esto es un proyecto que lleva muchos años, incluso Zulma es como la gestora de este proyecto, porque no es de ahora, creo que debe venir por ahí del 2015 más o menos, porque yo me incorporé al proyecto cuando fue en el año 2016, así que bueno, Zulma este es como un hijito de Zulma que tiene ahí este proyecto de implementación de pizarras electrónicas. Entonces, esta pizarra electrónica que tenemos en internación general, pues actualmente está implementada en todos los sectores de internación. Son alrededor de 25 pantallas implementadas y realmente lo que tenemos de puntos positivos es que este desarrollo permitió la comunicación con el sistema de información hospitalario. Entonces se relaciona directamente con el sistema de información de quirófanos, valoración de enfermería, indicaciones médicas, solicitud de prácticas, lo que es el sistema, pues todo lo de tablas maestras, el sistema de transferencia de pacientes, de ingreso de pacientes y transferencia de pacientes. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que la pantalla lo que permite es que a través de iconografías, de iconos, se le informe al enfermero qué está pasando con su paciente, si hay un cambio, si hay un seguimiento que hay que realizar, en fin. Entonces, esto es lo que se visualiza en la pantalla. Hay una categorización de información y lo que se visualiza es los datos de identificación del enfermero. Aparece la foto del enfermero, el nombre, los pacientes que tiene asignados y para cada paciente, o sea, tiene iconos relacionados. Es decir, si hay, por ejemplo, una indicación nueva de una medicación, entonces aparece un icono que relaciona que hay una indicación nueva en la historia clínica, o si hay un traslado, o por ejemplo, hay que tomar una glucometría, entonces si ya se generó la indicación desde la historia clínica, se visualiza a través de un icono acá en la pantalla. ¿Sí? Entonces, estas son las categorías que permiten visualizar la información. Como les venía diciendo, están los datos de identificación del enfermero, que también hay otro sistema donde los enfermeros ingresan y se asignan, pues asignan su tiempo, su turno, asigna el sector, el servicio donde va a estar y las camas que va a tener a cargo, por ejemplo. Tenemos también todo lo que son los datos de internación. Son realmente datos patronímicos del paciente, no aparece el nombre del paciente, pero sí aparece el número de cama, género, edad. También a través de estos iconos se pueden visualizar alertas o recordatorios, evaluaciones de dolor y riesgo. Entonces ahí, por ejemplo, hay un icono que me dice de la escala de evaluación de riesgo de caída. Si es rojo, significa que es alto. O sea, tiene también pues la parte de los colores. Y también puede visualizar tareas o otra información relevante del cuidado del paciente, como son los traslados, solicitud de laboratorios,
Como les decía, la modificación en la prescripción de medicamentos, transfusión de hemoderivados, traslados, pases de cama y las altas. Entonces, los objetivos del trabajo que presenté, el objetivo general era la generación y validación de un instrumento para evaluar el uso de esta herramienta, o sea, el uso de esta pizarra electrónica y su relación con la comunicación, con el equipo de salud, el grado de satisfacción y finalmente las consecuencias no intencionadas de la implementación de la pizarra electrónica en el personal de enfermería en los sectores de internación del Hospital Italiano durante un periodo del 2017 al 2019. Y los objetivos específicos era diseñar ese instrumento de medición de percepciones de los enfermeros respecto pues, al efecto de la implementación en los sectores de internación, poder validar el instrumento e implementar el instrumento y describir el efecto de esa implementación en cuanto al uso, relación con la comunicación, el grado de satisfacción y consecuencias no intencionadas. Una tarea bastante larga porque no era solamente poder medir ese efecto de la implementación, sino que me encaminé en esta tarea de poder diseñar el instrumento. Bueno, luego les contaré pues ya más adelante qué finalidades se presentaron ahí. De los materiales y métodos, este fue un diseño de estudio mixto exploratorio secuencial, quiere decir que tuvo tanto parte cualitativa como parte cuantitativa. Y este diseño se planifica secuencialmente, es decir, empieza y prioriza la recogida y análisis de los datos cualitativos en una primera fase. A partir de la primera fase cualitativa se construye una segunda fase cuantitativa para probar y generalizar o como validar los resultados iniciales. Y finalmente se interpreta cómo los resultados cuantitativos conforman los resultados iniciales cualitativos. O sea, por eso decimos que es mixto exploratorio. Una etapa valida otra etapa, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Este estudio exploratorio mixto secuencial se realizó en 5 etapas utilizando, como les digo, métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Y acá vemos las 5 etapas, por eso yo les decía que los resultados voy a mostrarlos seguidos de comentarles cada una de las etapas y de lo que realizamos en cada una de las etapas porque fue muy extenso el trabajo. Entonces, consiste en las 5 etapas para poder tener un cuestionario final validado e implementado. Y tenemos las 5 etapas de la elaboración del cuestionario, iniciando por el cuestionario beta, posteriormente una etapa que consolidó ese cuestionario, posteriormente se hizo el pretesteo del cuestionario, luego se validó y obviamente se implementó el cuestionario final. La población de estudio corresponde al personal de enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los criterios de inclusión era personal de enfermería que realizara tareas asistenciales en áreas de internación general, con una antigüedad mayor o igual a 6 meses y pertenecientes a las salas de internación general de adultos y pediátricos en los cuales se realizó la implementación de las pantallas electrónicas durante el periodo del 2017 al 2019. Y obviamente los criterios de exclusión era la negativa a participar o que el personal de enfermería tuviera tareas pues exclusivamente del ámbito de consulta externa o ambulatorio. Este estudio se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, como les digo, haciendo foco en las salas de internación que ya tenían implementado las pizarras electrónicas y que las habían utilizado por mínimo 6 meses. Y obviamente estuvo con el objetivo de cumplir pues con las normativas nacionales e internacionales de estudios realizados en los ámbitos de salud. Se redactó y se realizó el protocolo de investigación que fue aprobado por el Comité de Ética de Protocolo de Investigación CEPI del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a ver ahora las etapas del trabajo que se realizó, el flujo de trabajo. Entonces, inicialmente tuvimos en la primera etapa, era la etapa de documentación, donde las definiciones, dimensiones y todas las características del concepto se extrajeron de un modelo de análisis de concepto híbrido. Ese modelo híbrido,
consiste en el trabajo teórico, es decir, tiene una revisión de literatura, un trabajo de campo, que es toda la recolección de datos, y un análisis final. Entonces, todo eso se hizo en esta primera etapa. O sea, cada etapa tiene un trabajo para prácticamente presentar. Bueno, entonces esta etapa de documentación tuvo dos como subetapas que estaban relacionadas con la revisión bibliográfica, que tenía como objetivo detectar instrumentos relacionados con la temática. O sea, si ya existía el instrumento, era prácticamente validarlo para poder hacer esta medición de efecto, era validarlo y demás. Entonces se hizo esa revisión bibliográfica. Y la segunda etapa, 1B, por decirlo así, fue la investigación cualitativa que se realizó con el objetivo de poder explorar las percepciones de los enfermeros e identificar pues, las dimensiones. Y el objetivo de toda esta etapa era poder generar el cuestionario beta, para poder ya empezar de acá y seguir pues haciendo la validación del cuestionario en cada una de las siguientes etapas. Entonces, estos son los resultados de la etapa 1. Como les decía, en la etapa 1A, que fue la revisión bibliográfica, se utilizaron pues diferentes buscadores, se hizo la revisión bibliográfica, la revisión de literatura, me tardé 4 meses en realizarla, que fue entre diciembre del 2017 y marzo del 2018. Y en esta fase se realizó un análisis de atributos pues extraídos de la primera búsqueda bibliográfica y la revisión de textos relevantes. Tuvimos una referencia de estudios de 528, artículos completos 95 y finalmente tuvimos una selección de 45 artículos. Y no existieron, realmente los resultados nos arrojaron que no existía una herramienta validada en español y que englobara pues las mediciones y las dimensiones que estábamos buscando para hacer la medición. Y en relación a la investigación cualitativa, yo les comento pues esto así más rápido porque cada una de estas etapas, como ven, tiene bastante trabajo. Y la investigación cualitativa se realizó a través de entrevistas grupales en los periodos de marzo a abril del 2018. Se realizaron en este caso 5 entrevistas grupales con una duración pues de 90 minutos aproximadamente. La población fueron enfermeros de internación general, de los sectores pues que ya utilizaban la pizarra electrónica, y tuvimos 27 participantes. Obviamente se hizo todo el análisis, se utilizaron como instrumentos de recolección, se aplicó pues una guía compuesta por preguntas abiertas, donde se analizó pues luego posteriormente un análisis de toda la información recolectada. Y los resultados estaban relacionados con los puntos positivos y negativos de utilizar la pizarra electrónica, cuáles eran los iconos más utilizados, y los demás resultados los categorizamos por dimensiones. Entonces, estas fueron las dimensiones que dieron lugar a ese cuestionario beta, ¿sí? Para poder iniciar pues toda la validación, porque necesitábamos sí o sí tener unas dimensiones para poder empezar a trabajar como tal. Y las dimensiones estaban relacionadas con el uso, la comunicación, características del aplicativo, flujo de trabajo, calidad del dato, capacitación y obviamente pues la parte de soporte. Y esto fue lo que surgió de la etapa del cuestionario beta. Surgieron las 7 dimensiones con 32 ítems. Vamos a ir viendo a la medida en que les comento cada una de las etapas cómo se fue modificando el cuestionario. Entonces, pero inicialmente partimos 32 ítems y 7 dimensiones. De la etapa 1 que venía de la revisión bibliográfica y del trabajo de investigación cualitativa que realizamos inicialmente. En la etapa 2 ya pasamos a un panel de expertos, y ese panel de expertos, el objetivo era contar con profesionales, se contaron con 6 profesionales expertos, porque el objetivo era depurar, reformular y consolidar la versión del cuestionario beta para poder controlar pues la calidad de las preguntas y de las dimensiones que teníamos ya como de base. Se realizó por un periodo entre junio y agosto del 2018.
Como les decía, se eligieron 6 expertos teniendo en cuenta primero la experiencia en el campo de la enfermería y también en el campo de la informática en salud. Estos expertos fueron profesionales de enfermería, de medicina, de informática en salud, que trabajaban pues en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y se realizó un análisis cualitativo de los datos. Se transcribieron, se analizaron mediante la codificación de contenido, de categorías y la codificación de subcategorías que nos ayudaron previamente a validar esas dimensiones que teníamos de la etapa 1. Luego, posterior a estos 6 expertos, se hizo una revalidación con otros profesionales de enfermería que utilizaban también las pizarras electrónicas, pero que eran supervisores de enfermería. Entonces, con ellos hicimos nuevamente como un análisis de esa información e hicimos la validación nuevamente. El panel de expertos supervisó todas las fases del desarrollo, validación del cuestionario y de igual manera pues se documentaron todas las opiniones y sugerencias. Hay algo importante y es que en esta etapa de los expertos se resolvieron problemas que teníamos relacionados con la intercomprensibilidad, que era que obviamente que cada término tuviera el sentido que queríamos que así lo analizara. La parte de ambigüedad, comprensibilidad y restricción del rango de respuesta. Entonces, de esa etapa 2 surgió, este fue el cuestionario consolidado que ya tenía 6 dimensiones después de todo el análisis y la validación, 6 dimensiones y de 32 ítems pasamos a 26, lo vemos acá. Esta fue la dimensión que se eliminó en este caso, en la etapa 2, la de competencia y habilidad, y en relación a los ítems, fueron disminuyendo. Si ustedes ven de satisfacción, en el cuestionario beta teníamos 13 ítems y ya fue bajando el cuestionario consolidado, ya tenía 11, entonces el objetivo era depurar ese cuestionario beta. Pasamos a la etapa 3, que era el pretest cualitativo, donde los objetivos de esta etapa eran depurar, reformular y consolidar la versión anterior del cuestionario consolidado y al mismo tiempo poder evaluar la calidad de la encuesta y realizar el cálculo de cuánto se tardaba realizando el cuestionario, porque necesitábamos que cuando fuéramos a implementar el cuestionario fuera algo rápido, no que el enfermero se tardara mucho tiempo en poderlo realizar porque ya era pues como una limitación del tiempo. Entonces acá hicimos la primera validación en relación al cálculo del tiempo que íbamos a tardar. El periodo como tal se dio entre noviembre, esta etapa de 3 del pretest cualitativo se realizó entre noviembre y diciembre del 2018. Y para ello se reclutaron también enfermeros con antigüedad mayor o igual a 6 meses porque se necesitaban enfermeros que ya vinieran utilizando la pizarra electrónica. Y igualmente de los sectores de internación donde estaba implementado pues la pizarra electrónica. Obviamente, el instrumento de recolección fue un cuestionario autoadministrado. Se realizaron 11 en formato papel y 19 en formato electrónico. En ese momento utilizábamos Google Forms y poder realizar pues la etapa del pretest cualitativo. Participaron 30 personas y se hizo el análisis del tiempo promedio de respuesta que fue de 4.71 minutos con una media similar de 4 minutos, lo cual nos decía que estaba dentro de lo normal que necesitábamos para resolver un cuestionario, pero teníamos que de todos modos hacer el análisis y la validación de si continuábamos con esta cantidad de dimensiones y con la misma cantidad de ítems. Algo pasó acá en esta etapa del pretest cualitativo y es que estuvimos analizando qué pasaba qué pasaba con este tipo de cuestionarios para profesionales de enfermería, porque era para implementarlos pues en el campo ahí en los sectores. Y realmente nos dimos cuenta que según la experiencia y los expertos de investigación con los que consultamos, vimos que aquí ya teníamos 4 dimensiones, que lo vamos a ver más adelante con la validación que se hizo. Entonces, según esto,
vimos que lo mejor era realizar 4 instrumentos independientes, o sea, uno por cada dimensión, y someter a cada uno de ellos a una evaluación psicométrica de validez y confiabilidad, que fue lo que hicimos en la etapa siguiente. ¿Por qué 4 instrumentos independientes? Principalmente porque ya teníamos 4 dimensiones, que fueron estas, o sea, en la validación de la etapa 3, ya redujimos las dimensiones y los ítems. Entonces, ¿por qué no fuimos por el lado de que fueran independientes? Porque si un día queríamos medir solamente flujo de trabajo o solamente comunicación, entonces no teníamos que aplicar todo el cuestionario completo, sino solamente ese cuestionario según la dimensión que queríamos evaluar. Entonces, por eso nos fuimos por el lado de hacer una validación. Entonces, fue otro camino que posteriormente seguimos, y que cada etapa se me iba yendo para unas subetapas y seguía y seguía. Por eso digo que fue bastante largo el trabajo, pero bueno, finalmente lo tuvimos. Pero en esta etapa se decidió, como les digo, considerar los 4 instrumentos independientes y someter cada uno de ellos a validación. Y acabamos viendo cómo se fue mejorando o validando el cuestionario. Entonces, miren que ya acá ya teníamos, como les digo, en la etapa 3 solo 4 dimensiones. 3 dimensiones ya se habían descartado de las dimensiones iniciales, que eran las del cuestionario beta, y se fueron disminuyendo los ítems. O sea, ya teníamos un cuestionario más consolidado, que eso era lo que buscábamos, y que se redujeran el número de ítems hasta donde pudiéramos realizar. Entonces pasamos a la etapa 4, que fue la etapa de validación. El objetivo de esta etapa era evaluar la validez de constructo, determinando la unifactorialidad con el análisis factorial exploratorio y confiabilidad a través de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach. Entonces, hicimos pues toda la parte de validación. Realmente nos fue bastante bien en todos los resultados. Los puntajes de rasgos obtenidos o los puntajes que se obtuvieron fueron mayores o iguales a 0.7, lo cual es aceptable según la literatura y las referencias bibliográficas. Entonces quiere decir que cuando se hace este análisis de confiabilidad y de alfa de Cronbach y nos da un excelente resultado, quiere decir que los ítems pertenecen, sí, efectivamente pertenecen a cada una de las dimensiones donde las estamos teniendo en cuenta. Y obviamente la validación tenía como objetivo generar el cuestionario ya validado para pasar a la última etapa que es el cuestionario ya para implementación. Algo importante en esta etapa 4 y es que el cálculo mínimo de personas necesarias para el análisis factorial exploratorio y el alfa de Cronbach, según pues la bibliografía, debería ser superior a 100, con al menos 5 casos pues de cantidad de variables. O sea, según las variables se hace el cálculo de cuántas personas necesitas para validar el cuestionario. Entonces, en nuestro caso tuvimos afortunadamente 140 usuarios que pudieron realizar el cuestionario. O sea, al principio íbamos a tener inconveniente porque necesitábamos mínimo 100 personas para validar este cuestionario, 100 enfermeros. Que esos 100 enfermeros luego no íbamos a poder tenerlos para la implementación. Entonces, llevaba consigo pues como una serie de dificultades cada vez que se iban presentando. Bueno, entonces en esta etapa 4, como les decía, se hizo la validación, 18 variables, utilizamos el software Stata y en el análisis de validez de constructo se determinó la validez determinando la unifactorialidad. Quiere decir que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en la etapa pasada determinamos que cada dimensión iba a ser un cuestionario independiente? Entonces, cuando hicimos el análisis de validez de constructo, realmente eso fue lo que nos determinó, que sí había unifactorialidad y que podíamos tener cada una de esas dimensiones como cuestionarios independientes y que las preguntas que se tenían en cada una de esas dimensiones realmente se relacionaban con la dimensión, porque puede ser que hay una pregunta de comunicación que cuando se hace el análisis de validez de constructo te dice, no, esta pregunta la tienes en comunicación, pero no, esto es de flujo de trabajo, por ejemplo. Entonces, acá aplicamos estos criterios que fueron los que realmente nos permitieron la validación del cuestionario y aplicamos el criterio de Kaiser, criterio de Gorsuch y el criterio de Hattie.
Cada uno de ellos pues tienen su validación pertinente para poder realizarlo, que pues no es el objetivo ahora poderles comentar qué implica cada uno de esos criterios, pero igual van a tener mi correo electrónico y demás si a alguien le interesa algo adicional a la presentación. Entonces, ¿qué pasa? Que ya teníamos el cuestionario validado. Realmente esta fue la evolución del cuestionario. Como les digo, estaban todas las dimensiones iniciales que fueron del cuestionario beta, cómo se fueron eliminando en cada una de las validaciones y los ítems que teníamos en cada uno de ellos. Miren que del cuestionario pretesteado al validado, perfecto. Nos dijeron si realmente la validación y todo lo que tenía que ver con la parte de criterios estaba ok, así que esto ya era un descanso para nosotros, tener el cuestionario validado y poder pasar a la etapa 5, que era la etapa de implementación. En esta etapa el objetivo era poder implementar la encuesta en la población pues, de estudio. Fue un diseño cuantitativo y se hizo una encuesta autoadministrada. Se realizó entre septiembre y octubre del 2019 a enfermeros de internación general, donde estaba implementado el e-whiteboard. Se realizó una muestra por conveniencia de 154 enfermeros a quienes se les administró pues este cuestionario validado y se hizo pues todo lo que fue relacionado al análisis que se realizó de forma descriptiva. Vemos acá un poco lo que estuvo relacionado con los hallazgos más relevantes. Nosotros enviamos, como era un cuestionario autoadministrado, enviamos 345, pero solamente obtuvimos respuesta de 154, una tasa de respuesta del 44%, que igual pues nos sirvió para la validación. Y teníamos 19 sectores ya de internación donde teníamos implementado la pizarra electrónica. Acá un poco de relación a las características demográficas y laborales del personal pues que respondió. Vimos en relación a la edad, en internación general un 86% pues fueron los que contestaron. Del turno mañana respondieron un 36%, que estaba superior al del turno de la tarde. En fin, un poco pues como para comentarles. Y acá vemos también de los hallazgos más relevantes, destacar pues lo que estaba relacionado con cuántas veces consultaba la pizarra electrónica, si la utilizaba cuántas veces, si era bastante fácil de usar, la satisfacción del sistema, si mejoraba el flujo de trabajo. Entonces acá un poco como para ver en relación a esto. Y ya para ir finalizando en relación a la discusión, encontramos que la metodología se desarrolló pues a través de diseño de instrumentos, se realizó a través de una metodología rigurosa y sistemática, que como les dije, incluyó la revisión de la literatura, entrevistas cualitativas, juicio de expertos y un análisis psicométrico. El enfoque cualitativo pues se utilizó también desde el diseño genérico, o sea, desde el inicio, y todas las entrevistas grupales que permitieron asimismo analizar posteriormente las propiedades métricas gracias a ese panel de expertos que se realizó y gracias a las entrevistas grupales realizadas. También en relación a la calidad de la encuesta, el pretest cualitativo que se realizó de mirar si entendían las preguntas, las dimensiones y realizar estas entrevistas semiestructuradas fue lo que validó la totalidad pues, de la encuesta como tal y poder medir el tiempo de realización de la encuesta. También la validación que hicimos del instrumento, donde se agruparon en 4 dimensiones. Realizamos lo que fue el análisis de validez, las propiedades psicométricas globales, y en este momento podemos decir que es un cuestionario válido, confiable y factible pues, para su realización. Adicional a eso, toda la parte de mediciones psicométricas, se realizó la validez de contenido, la validez análisis factorial exploratorio y la unifactorialidad para poder utilizar cada uno de los cuestionarios de forma independiente. Y obviamente que toda la parte de análisis nos permitió una buena consistencia del cuestionario y fiabilidad pues satisfactoria en la unifactorialidad. Las fortalezas en sí estaban relacionadas principalmente con la unifactorialidad que ya venimos hablando un poco de qué significaba esto, que pues, cada cuestionario se pudiera generar de forma independiente.
el uso de la metodología mixta, que también ya lo vimos, la implementación general, que fue a gran escala, o sea, se realizó en toda la parte de internación del hospital italiano, porque ya teníamos todos los sectores de internación con las pizarras electrónicas. Y poder validar la satisfacción del uso de la pizarra electrónica. Las limitaciones encontramos que tenía pues en cierto modo un sesgo de las respuestas obtenidas, que hablábamos de baja tasa de respuesta, pero porque, como les decía, solamente la población estaba destinada, el cuestionario estaba destinado a población de internación general que tenían implementada la pizarra electrónica. Entonces dejábamos de lado algunos sectores como oncología, psiquiatría, guardia, que en ellos no se había implementado en ese momento. Entonces, pues, teníamos un número más reducido en la población. Y obviamente se trata de un estudio unicéntrico, lo que dificulta realmente la validez externa de estos datos locales, incluso para otras instituciones con características similares. Y ya finalizando la conclusión, realmente ese trabajo desarrolló, validó e implementó un nuevo instrumento validado y en español para evaluar 4 dimensiones: flujo, el uso, flujo de trabajo, comunicación y satisfacción, como monitoreo necesario tras la implementación del eWhiteboard, que podría ser utilizado en forma independiente. Cada uno de estos dimensiones se puede utilizar como un cuestionario independiente y obviamente de gran utilidad pues para ser utilizado por otros centros de salud, por otros centros institucionales. Cabe resaltar que cada una de estas etapas de los proyectos generó entregables, o sea, hay trabajos presentados que se encuentran en ese momento indexados, que se han presentado en cada uno de los congresos, porque como ustedes vieron, cada una de las etapas prácticamente era casi que un trabajo para realizar, o sea, podía ser un trabajo final, pero pues este fue un trabajo bastante extenso que finalmente se pudo presentar y bueno, fue que, como les dije, presenté el año pasado para defender la tesis. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nosotros nos proponíamos tratar de acercar a las personas a que se animen a hacer estos posgrados y no le tengan miedo al trabajo final, decíamos que los dejaste amedrentados. Convengamos que el trabajo de Lili incluye en cada una de sus fases un trabajo en sí mismo. Es decir, alguna de las fases del trabajo que vos hiciste, que es enorme, puede ser tranquilamente un trabajo final de maestría. Así que digo, por ahí quedaron amedrentados y no se animan a las preguntas. Pero creemos, a veces por ahí uno no quiera preguntar porque está asimilando absolutamente todo, que es muy valioso que puedas presentar con el tiempo suficiente todo lo que implicó tu trabajo en muchísimo más tiempo del que vos habías pensado al principio, como dijiste incluso cuando defendiste tu tesis, que obviamente uno se quiere beber todo el río en un sorbo, quiere terminar lo antes posible el trabajo, pero te llevó más tiempo, pero la verdad que quedó un trabajo, como decimos, cada una de sus fases podría haber sido un trabajo en sí mismo de final de maestría.